Pero les voy a invitar a que vayan abriendo sus Biblias en Marcos capítulo 2. Vamos a estar mirando del versículo 1 al 12. Y cuando me dijeron, dije, ¿qué puedo enseñar, verdad, para los jóvenes? Y uno de los temas, verdad, que Dios puso en mi corazón fue acerca de las verdaderas amistades. Amistades que edifican o que pueden llegar a destruir nuestra vida y apartarnos de la senda de Cristo. Y eso es uno de los peligros que como jóvenes podemos llegar a caer, y que Satanás, ¿verdad?, siempre está allí con sus tentaciones, haciendo que como jóvenes y como cristianos desviemos nuestra mirada y nos crucemos de senda. Vamos a cambiar un poco la posición, vamos a ponernos de pie para leer estos versículos, así levanten un poco, ¿verdad?, que hemos estado sentados. Dice así entonces Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego que Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que a todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Pueden tomar asiento y vamos a orar y pedir que el Señor trate y hable a nuestros corazones. Padre, queremos venir a tu presencia en esta noche. Gracias porque una vez más nos permites estar reunidos aquí en este lugar para estar recibiendo de tu palabra, que nuestras vidas puedan ser edificadas, y que por medio de tu palabra y por medio de tu espíritu tú estés haciendo la obra en nuestros corazones, esa obra que es necesaria para realizar estos cambios, para cada día estar más cerca de ti, y que podamos estar atentos a este tiempo. Quita toda distracción de nuestra mente, oh Dios, para que podamos escuchar tu voz, Señor, que podamos escuchar el mensaje que tú has puesto en mi corazón para compartir con estos jóvenes. Que tú bendigas este tiempo, y a ti sea la gloria. Te lo pedimos todo así en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué vemos en esta historia? Allí Jesús en una casa estaba enseñando, y de repente, ¿verdad?, aparecen este grupo de 4, ¿verdad?, cargando aquella camilla con un paralítico. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Rompen aquel techo para poder llegar hasta donde Jesús estaba. No se detuvieron, ¿verdad? No vieron aquella multitud y dijeron: ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a Jesucristo? A pesar de todo el impedimento que ellos tenían por delante para poder llegar a Cristo, ellos no se detuvieron. ¿Qué hicieron? Buscaron la manera para poder llegar a Jesucristo, y abrieron aquel techo, ¿verdad? Rompieron aquel techo para que aquel paralítico pudiera llegar hasta donde estaba allí Jesús. Qué impactante, ¿verdad?, la fe de estos 4. Una fe, ¿verdad?, que nos inspira a cada día poder imitarla, a cada día poder seguir el ejemplo de estos hombres que no se detuvieron. A pesar de que habían impedimentos, había una gran multitud, quizás habrían dicho: permiso, pase, quizás ni corte habrían dado, estaban allí amontonados, ¿verdad? Sin embargo, ellos rompieron aquel techo y no se detuvieron. Por eso vinieron a él a unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Es maravilloso, ¿verdad?, esta amistad. Una amistad que no hubo impedimento, que no dijeron:
no, ¿cómo te vamos a llevar? Estás paralítico. Y en ese momento, ¿verdad? No había cura. Ser paralítico no tenía cura. Ya nacías paralítico y morías paralítico. Pero ellos no se detuvieron. Ellos pusieron su fe en Jesucristo, no en cualquier hombre. Pusieron su fe en Jesucristo y tuvieron fe, ¿verdad?, en que el Señor podía sanar a ese amigo que estaba allí. No se detuvieron, llevaron a ese hombre, descubrieron el techo, ¿verdad? Por eso vemos que el texto habla de que, bueno, este paralítico era cargado por 4 y no es un detalle menor. Por algo lo está diciendo el Señor, era cargado por 4. Y saben, cuando miramos esto, ¿verdad?, representa ese maravilloso diseño de Dios para como nosotros como comunidad, como cristianos. No estamos solos, ¿verdad?, como cristianos. A veces creemos que estamos solos en este mundo y a veces nos aislamos y no pedimos ayuda y no pedimos el consejo de Dios y muchas veces nosotros, ¿verdad?, pero capaz que si busco el consejo en otro no voy a recibir el consejo que yo quiero recibir. Sin embargo, este es el diseño que Dios ha establecido, que podamos compartir, ¿verdad?, nuestras luchas, nuestras cargas, y aún a pesar de que quizás esa persona esté desanimada, desmotivada para buscar a Dios, tú y yo, ¿verdad?, tenemos que ser el aliento y la motivación para ese joven. ¿Para qué? Para que busque a Cristo, no para que quede estancado y ya no tengo esperanza y ya no tengo oportunidad, no. Tú tienes que ser la motivación para ese joven, para decirle, aún hay una esperanza, aún hay una oportunidad para poder ser salvo y toda tu vida ser cambiada. Porque así fue como nosotros vinimos a Cristo, rotos por el pecado, ¿verdad? ¿Y qué encontramos en Cristo? A ese Dios amoroso que cambió nuestra vida, que nos restauró, que nos reconcilió con Jesucristo. Y la carga es compartida y muchas veces enfrentamos crisis en nuestras vidas, ¿verdad? A veces depresión, pecados ocultos que a veces nos da vergüenza el poder confesarlos a otro y ¿qué pensará, verdad? El otro, si yo confieso mi pecado, ¿verdad? Y a veces estamos tan preocupados por lo que el otro piensa en vez de estar preocupados por lo que Dios piensa y espera de nosotros. Tenemos que procurar estar bien con Dios, no con los hombres, porque tus amigos no son quienes son los que te van a juzgar un día. Es Dios quien te va a juzgar un día y es ante Dios quien tú un día tendrás que estar para dar cuenta de lo bueno y de lo malo que tú hayas realizado. Quizás tú le puedes esconder cosas, ¿verdad?, a tus familiares, esconder cosas a tus amigos, quizás le muestras una parte de tu vida y la otra es oculta y privada. Pero ante Dios no hay nada que sea oculto y privado. Ante los ojos de Dios, Él ve lo más profundo de nuestro corazón. Él está examinando cada pensamiento, examina cada intención. A pesar de que nosotros no podamos ver el corazón, podemos ver las cosas exteriores, frutos exteriores que muchas veces se van produciendo, ¿verdad? Pero Dios está mirando tu corazón, el realmente por qué lo realizas, el por qué realmente los haces. Y por eso la iglesia, ¿verdad?, funciona como esos 4 hombres que estaban allí. Cuando uno se cansa, los otros son los que sostienen el peso. Cuando a veces queremos bajar nuestros brazos, estamos desanimados y estamos desmotivados y comenzamos a desviarnos y a quitar nuestros ojos de Dios y aquellas amistades que nos rodean empiezan a, no vayas el domingo a la iglesia. ¿Para qué vas a ir? Ven con nosotros, el sábado reunión de jóvenes, no vayas, ven con nosotros al baile, vamos a salir. Y esa es la función, ¿verdad?, de aquellos que están en una buena relación con Dios, de que advertir a aquellos que se están desviando, de que están descuidando, ¿verdad?, de esa salvación, están descuidando su relación con Dios. Y el pecado no ofrece nada lindo. El pecado va a destruir tu vida. Vas a volver roto a Dios por causa del pecado. Y muchas veces recibimos el consejo de los demás, nos aconsejan, nos dicen, no hagas esto. Pero a veces que nosotros en nuestra obstinencia y en nuestra necedad, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la palabra de Dios. Y muchas veces en nuestra necedad, no, ¿para qué voy a considerar el consejo del otro? Hago lo que yo quiero, es mi vida, son mis decisiones. Pero luego sufrimos por el pecado. ¿Y qué es lo que viene a nuestra mente? El hermano que me aconsejó y me dijo esto y esto, tenía razón. Pero nosotros decidimos disfrutar del pecado, del placer que momentáneamente puede ofrecerte algo, pero luego ¿sabe lo que trae? Tristeza, arrepentimiento, el por haber defraudado y haber pecado contra Dios. Por eso estos amigos, ¿verdad?, no solo oraron por ese paralítico quizás en la distancia, ellos pusieron en sus hombros la camilla, ellos llevaron aquella camilla, no simplemente oraron. Y a veces nosotros, ¿verdad?, decimos, bueno, yo voy a orar sí por ti.
Pero no simplemente debemos llorar, tiene que haber ese trabajo de preocupación. Quizás tienes un compañero de estudio, amigo, que tú le dices, amigo, ¿alguna vez le has presentado el Evangelio? ¿Les has compartido de Cristo? ¿Saben que tú vas a una iglesia? ¿O simplemente vives una religiosidad, un cristianismo a puertas cerradas y en el mundo muestra una cosa totalmente diferente, quizás por vergüenza? Sin embargo, tenemos que presentar el Evangelio a aquellos que nos rodean. No podemos vivir indiferentes, porque Cristo me ha salvado a mí, yo ya, no importa, Cristo me salvó y el otro que se revuelva. Tenemos que mostrar esa preocupación y ese amor verdadero que ha llegado a nuestra vida. Orar por ello, pero seguir insistiendo, testificando y preguntando, insistiendo y testificando. Y a veces con nosotros mismos, ¿verdad? El poder orar. Pero quizás mandarle un mensaje al hermano, hermano, ¿cómo sigue? A ese joven, ¿cómo sigue? Recuerda, hay reunión, te esperamos. Y a veces tenemos que ser iglesia realmente, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, porque saben, la oración es la que cambia cada día las vidas. La oración tiene un gran poder y a veces no le damos la importancia a la oración y muchas veces no la consideramos importante, pero la verdadera amistad, ¿verdad? Esa verdadera amistad va combinada de esa oración, no simplemente con esa presencia física, sino con ese apoyo que es visible. No simplemente, bueno, soy espiritual y oro. Tenemos que poner en práctica el cada día servirnos los unos a los otros, el presentar el Evangelio y servirnos simplemente. Hablamos de, bueno, sirvo en la iglesia, tú tienes que servir en el ámbito en el que tú estás estudiando, tienes que servir a los que te rodean, a pesar de que quizás sean odiosos, no te lleves bien, pero tú eres el mayor ejemplo. Tú quizás eres la única oportunidad para que el Evangelio llegue a sus vidas, porque quizás no tendrán otra oportunidad. ¿Por qué? Porque el hombre y los jóvenes no buscan a Dios, no hay un deseo de buscar a Dios porque están en su vigor de la vida, están disfrutando, ¿verdad? Son muy jóvenes para morir. Pero déjame decirte, ¿verdad?, que no hay edad para la muerte. La muerte llega cuando menos lo esperamos. Podemos morir en este mismo instante. ¿Y a dónde va a ir tu alma? ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente has entregado tu vida a Cristo? Porque nadie tiene la vida comprada, nadie tiene la vida asegurada. Nuestra vida, ¿verdad?, es como esa flor del campo, es hermosa, pero llega un momento que esa flor se marchita y deja de existir. Y así es nuestra vida. Podemos estar en la flor de la juventud, pero no hay impedimentos para la muerte. Y la muerte no va a venir a pedirte permiso y te va a decir, permiso, vengo a llevarte. La muerte cuando llega, llega. Y que ojalá podamos estar bien con nuestro Dios y estar bien con nuestros hermanos cada día. Por eso Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, está diciendo la palabra. Tenemos que llevar, ¿verdad?, la carga de aquel joven que está pasando por una lucha, compartir también nosotros nuestras dificultades con otros, porque a veces no vamos a crecer simplemente nosotros, necesitamos del apoyo de otros, necesitamos el consejo bíblico de otros. Por eso busca el consejo de Dios. No te quedes con esas preguntas, no te quedes con esas inquietudes, no te quedes con el, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué decisión voy a tomar? Busca el consejo de aquellos que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, porque saben, la palabra de Dios es la única que va a poder ayudarte. La palabra de Dios es la única que va a poder resolver tu problema. La palabra de Dios es la única que va a poder desatar ese nudo en tu vida. El mundo podrá brindarte una respuesta pasajera, pero nuevamente vas a afrontar ese mismo problema y quizás esa respuesta que te dieron no va a funcionar. Pero cuando afrontamos el mismo problema, pero estamos tomados de Dios y estamos llenos de la palabra de Dios, vamos a estar preparados para poder afrontar ese problema y esa dificultad, ¿verdad? Muchas veces esa parálisis, ¿verdad?, como esa barrera espiritual. Y la condición del hombre está describiendo a alguien que ha perdido la capacidad de moverse hacia la gracia de Dios. Y así estábamos nosotros. Y así siguen muchos y aún no han entregado su vida a Cristo. Aún siguen siendo esos paralíticos que están imposibilitados de moverse solos hacia la gracia de Dios. Necesitan, ¿verdad?, que otros lleven el mensaje de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, no vinimos a Cristo solos. Estábamos paralíticos. Sin embargo, alguien
puso a su disposición en su tiempo y ese amor en llevarnos el Evangelio y traernos a la gracia de Cristo. Y esto fue lo que hicieron estos amigos. Cargaron a aquel paralítico y lo llevaron a donde estaba Jesucristo, el único que le podría sanar de su enfermedad, pero también el único que le podría sanar de su enfermedad espiritual. Y así fue Dios, nos sanó de nuestra enfermedad espiritual. Y estábamos incapacitados totalmente, porque el paralítico dependía totalmente de estos amigos para que lo llevaran a Jesucristo, ese pecador, ¿verdad? Que cada uno de nosotros fuimos, pero también estamos rodeados de aquellos que aún están en pecado, ¿verdad? Y ese pecador, quizás algún hermano que se ha apartado, algún joven que quizás ha estado entre medio de nosotros, quizás ha dejado de asistir de la noche a la mañana, quizás ha dejado de asistir porque ha preferido el pecado. Nuestra tarea, ¿verdad?, es seguir insistiendo y no darlo como perdido, porque a veces está el bueno, tomó su decisión, se fue al mundo, pero siempre hay que recordar que es una oveja que está perdida y que necesita recibir de la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros nos enfriamos, muchas veces, ¿verdad?, dejamos y descuidamos nuestra relación con Dios, pero muchas veces cuando viene ese consejo de exhortación a nuestra vida, ahí comenzamos a despertar y a mirar lo bueno que Dios tiene para ofrecer y lo que el mundo puede ofrecer, que es pasajero, pero que trae destrucción a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Por eso tenemos que llevarle, mediante nuestro propio testimonio, ¿verdad?, y la insistencia amorosa. Nuestro testimonio habla más que muchas palabras. Y a veces podremos saber tanta Biblia, mucho conocimiento, pero si nuestra vida no está predicando con el Evangelio, de nada sirve. Es conocimiento vano, es conocimiento perdido. Es una religiosidad que vivimos, un evangelio que usamos para defensa propia. Pero el evangelio está para transformar y redimir vidas del pecado. El evangelio está para cambiar la mente, ¿verdad?, y el corazón y transformarlo y hacerlo una nueva criatura. Pero si tu testimonio no está predicando con el evangelio para aquellos que te rodean, entonces, ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Estás viviendo una verdadera comunión con Dios? ¿Estás viviendo una religiosidad? Vas a la iglesia por costumbre, escuchas la palabra porque desde chico se te ha enseñado, cantas a Dios porque es algo más que se hace dentro de la iglesia, o estás adorando a Dios porque has disfrutado de esa salvación y de esa gracia inmerecida que Dios nos ha otorgado. Y un verdadero amigo, ¿verdad?, va a identificar cuando el otro ya no puede caminar solo y en lugar de juzgar su inmovilidad, se va a convertir en sus pies. Y somos muchos, ¿verdad?, en nuestra naturaleza humana, ¿de qué? Es juzgar. Ah, se fue. ¿Por qué? Y ahí entramos a murmurar y a juzgar, y juzgamos, cuando nosotros deberíamos ser esos pies para que Él pueda caminar nuevamente a Cristo. Tenemos que mostrarle el camino, pero muchas veces es preferible juzgar y quedarnos por el que dicen los demás, en vez de ir a esa persona y preguntar qué pasa, qué está sucediendo en tu vida, por qué te estás enfriando. ¿Realmente las amistades que te están rodeando están edificando tu vida? ¿Realmente las amistades que te están rodeando te están llevando a Cristo? ¿O simplemente te están desviando del propósito que Dios tiene para tu vida? Porque muchas veces, ¿verdad?, nos rodeamos de supuestos amigos, pero muchas veces en momentos de dificultad, ¿verdad?, ¿cuántos quedan? Quizás 1 o 2 y contados con la mano, y eran considerados amigos, buenos amigos, íntimos amigos. Pero en momentos de dificultad muchos de ellos les han abandonado. Pero hay alguien que nunca nos abandona y ese es Jesucristo. Ese es nuestro verdadero amigo, el que siempre está en las buenas y en las malas, el que nunca te falla, el que nunca nos abandona, el que nunca nos desamparará, el que siempre está cuidando y velando por nuestra vida, cosa que muchas veces nuestros amigos y supuestos amigos no están al tanto de nuestra vida. Sin embargo, Jesucristo sí está allí. Cada momento que tú le necesites, allí Él está. Cada oración que tú elevas al cielo, Él la está escuchando. Ahora, si tú no has nacido de nuevo, y quizás oras a Dios, si tú no has nacido de nuevo, tu oración no llega más que al techo. La única oración que Dios escucha de un pecador es la del Señor: perdóname, límpiame con tu sangre, creo en lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, quiero ser ese nuevo joven, ese joven que tú utilices para tu gloria y tu honra. Por eso, ¿verdad?, está esa persistencia obstinada
Muchas veces vemos en el versículo 4, dice, no, al no poder acercarse por causa de la multitud, ¿qué hicieron ellos? Descubrieron el techo, no se quedaron allí. Y la multitud, ¿saben?, representa muchas veces esos obstáculos, quizás el que dirán, las normas sociales, el cansancio, la falta de acceso. Y es así, afrontamos desafíos, quizás queremos presentarle el evangelio a alguien, a aquellos supuestos amigos, pero quizás muchas veces se presentan esas barreras en el camino para poder presentarle quizás una familia que no es cristiana, una familia que odia el evangelio, una familia que está totalmente en rebeldía contra Dios, quizás alguien que pertenece a otra religión, quizás el musulmán, pero tantas dificultades que se pueden presentar en el camino. Y saben, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que atravesar esas barreras que quizás se cruzan en nuestro camino no le voy a presentar el evangelio, mucho trabajo, pero tenemos que romper esas barreras, seguir y hacer lo imposible para que esa persona pueda conocer el evangelio, a pesar de que escuche y quizás luego rechace, ¿verdad? O quizás puede ser receptivo y su vida ser cambiada por el evangelio y él entregar su vida a Cristo. Pero tú tienes que presentar el evangelio, porque no podemos vivir una vida indiferente, rodeado con aquellos, reír en una mesa, pero sabiendo que esas almas están yendo a un infierno. Y quizás ellos mismos, ¿verdad?, un día desde aquel lugar, ¿verdad?, estén allí y digan, ¿por qué no me anunciaste del evangelio? ¿Por qué no me compartiste las verdades de salvación para que yo también me arrepiento de mis pecados? Qué triste va a ser, ¿verdad?, que un día de nuestras manos corra esa sangre inocente, porque hicimos caso omiso y no nos importó. Pero saben que cuando hay un corazón transformado por Cristo y lleno del amor de Dios, va a ser lo imposible para testificar y compartir de las verdades de Cristo. Por eso la amistad que redime, ¿verdad?, no se detiene ante un no. Porque si la puerta está bloqueada, ¿verdad?, quizás por la religiosidad, quizás por el desinterés, ¿saben?, el amor va a buscar una entrada superior, va a buscar lo imposible, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron los amigos del paralítico, no se detuvieron, ellos hicieron lo posible, buscaron una entrada para que llegara hasta donde estaba Jesucristo, la fuente de la verdadera salvación y de la única esperanza para ese paralítico. No se detuvieron y a veces nosotros ya nos dicen un no y bueno, ya se cerró esa puerta y ya no va más. Tenemos que seguir insistiendo, porque el trabajo de insistencia, ¿verdad?, es la que va a dar su fruto. Insiste a pesar de que no te escuche, ¿verdad?, pero aprovecha también esas oportunidades de necedad para esa persona, es decir, viste, a causa de tu necedad tú estás sufriendo esto. Y la palabra de Dios dice esto. Y saben que la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz, dice la palabra de Dios. Y que no vuelve vacía, sino que va a dar su fruto. A nuestro tiempo, no, al tiempo de Dios. Nosotros podemos sembrar, podemos regar, pero Dios es quien va a dar el crecimiento de esa palabra sembrada en ese corazón. Por eso está ese costo de romper ese techo y saben que romper el techo implica ensuciarse las manos, trabajar quizás bajo el sol y muy probablemente tener que pagar después por los daños, porque quizás estos amigos que rompieron ese techo, no es que bueno, salieron el paralítico y se fueron, quizás tuvieron que arreglar el techo de esa casa, pero no fue impedimento para no romper el techo. No importaba si tenían que pagar, si tenían que arreglar, si tenían que estar bajo el rayo del sol, si tenían que ocupar de su tiempo, si tenían que dejar de hacer cosas para poder llevar a este paralítico a Cristo. Ellos lo hicieron. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si tenemos que hacer lo imposible para que esa persona conozca a Cristo, tú y yo tenemos que hacerlo, porque es un alma que se está perdiendo y tenemos que hacerlo porque ellos lo hicieron y los verdaderos amigos están dispuestos a pagar el precio, a ocupar de su tiempo, esa reputación, quizás no importa, pero es importante esa alma. Es muy importante ese amigo que te está rodeando y que tú le dices amigo, pero no le presentas el evangelio de Cristo. Por eso dice 1 Corintios 13:7 que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso es el verdadero amor. Esto es lo que hace un amigo, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta por amor a Cristo. Todo lo soporta por amor a que esa alma se convierta y conozca a Cristo. A pesar de que se tenga que sufrir, a pesar de que no vemos frutos inmediatamente, pero sigue creyendo en que Dios va a hacer la obra y sigue esperando.
y sigue soportando, pero sigue adelante y sigue testificando de Cristo, porque la persistencia de estos hombres fue la prueba externa de su amor interno. No podemos brindar algo si no lo tenemos, jóvenes. Si no hay amor en nuestros corazones por Cristo, no pretendamos poder brindar algo al Señor. No pretendamos, ¿verdad?, mostrar aprecio e interés por aquellos que no tienen a Cristo y que te están rodeando. Primero debes de amar a Dios para que tú puedas reflejar el amor de Cristo a aquellos que te están rodeando. Pero también ver la fe que Jesús vio, porque Jesús no pasó desapercibido el acto de estos hombres, sino que Él vio la fe de estos hombres. Por eso vieron que dice la fe de ellos, que Jesús vio la fe de ellos. Por eso, cuando nosotros estamos persistiendo y estamos trabajando y estamos llevando a cabo el Evangelio de Cristo, Jesús está mirando tu corazón. Jesús está mirando la fe que hay en tu corazón. No pasa desapercibido, no es ameno. El Señor está mirando lo que tú estás haciendo por amor a su nombre. Esa fe visible, la fe de estos amigos, no fue una declaración simplemente doctrinal de lo que ellos sabían y estaban aprendiendo. Fue un acto, ¿verdad?, de esfuerzo. Fue un acto de fe que tuvo que sudar, ¿verdad? Porque estaban allí rompiendo aquel techo y estaban transpirando quizás, pero ellos estaban con ese entusiasmo rompiendo aquel techo para poder bajar a aquel paralítico directamente donde estaba Jesucristo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, llevar a aquella persona directamente a Cristo, directamente a los pies de Cristo, porque es Cristo quien va a poder trabajar y tratar con esa alma pecadora. Por eso Dios honra la fe de los que interceden. Saben que Dios honra la fe de aquellos que interceden por aquellos que están sin Cristo. Va a producir fruto. Estás orando por tus familiares sin Cristo, estás orando por tus compañeros, aquellos amigos, estás orando por ellos cada día, o simplemente cuando te acuerdas los traes en oración. Saben que esa oración va a producir su fruto a su debido tiempo. Y quizás tus ojos no lleguen a verlo, pero otros van a poder ver tu fe y van a poder ver los frutos de esa oración, en ver a esa alma que quizás fue rebelde por años a Jesucristo, pero llegado su momento, ¿verdad?, todo su corazón se volcó a Cristo para servirle, para obedecerle y para honrarle. Pero no solamente para nuestros amigos, esto es para cada uno de nosotros. El cada día orar por nosotros mismos y volcar toda nuestra vida y todo nuestro corazón por Él. Nuestra fe tiene que sudar. Y Dios va a poner a prueba nuestra vida cada día, porque la vida cristiana, jóvenes, no es todo bonito y todo lindo y todo bendición tras bendición y tras bendición y tras bendición. Dios muchas veces permite el sufrimiento en nuestra vida, como lo permitió en Job. Ese sufrimiento en carne propia. Pero aún así, ¿verdad?, ese sufrimiento luego trajo mayor bendición sobre la vida de Job. Y esto es lo que ocurre en nuestra vida cuando sufrimos, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a acercar o más a Él o nos vamos a alejar de Dios. Pero ojalá, ¿verdad?, que esas pruebas que ocurren en nuestra vida nos lleven a estar más cerca de Dios, a estar más cerca de Él, porque nuestro corazón quiere realmente agradarle a Él. Realmente tu corazón quiere agradarle, realmente tu corazón quiere obedecerle. Por eso, los jóvenes, ver, ¿no?, que nuestra insistencia en llevar a alguien a los pies de Cristo tiene ese gran peso espiritual que el Señor no ignora. El Señor no está ignorando tu oración. Quizás vivimos en una sociedad en que busca respuestas ya y todo quiere ya y ya inmediatamente. Pero Dios va a responder. No busquemos amigos que solo quieran ir contigo a ese banquete, que busquemos amigos que estén dispuestos a romper el techo de una casa para que tu alma sea salva. Que realmente, ¿verdad?, esto sea así. Que estén dispuestos a ir hasta lo último para que tu alma o el alma de aquella persona pueda ser salva. Y muchas veces, ¿verdad?, vamos hasta ahí nomás y bueno, después que esa persona se maneje, tenemos que estar trabajando e insistiendo y presentando el Evangelio. Pero está el peligro, ¿verdad?, de ser una piedra de tropiezo muchas veces. O somos de bendición o somos de piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Por eso versículos 6 y 7 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así?
blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y muchas veces está en riesgo de ser esa piedra de tropiezo. Mientras estos amigos estaban allí, quizás luchando buscando la manera para que este paralítico llegara a Cristo y rompieron el techo para salvar a este hombre, allí estaban estos hombres religiosos, conocedores de la ley, conocedores de la palabra de Dios, y allí ellos estaban murmurando y cavilando en sus corazones, pero ¿qué se cree este para poder sanar a este paralítico? ¿Por qué este habla así? ¿Con qué autoridad, qué derecho tiene para poder hablar así de esta manera? Sin embargo, ¿verdad? Ellos rompieron el techo. Y el conocimiento que los fariseos tenían, ¿verdad? Fue ese muro que ellos levantaron en sus vidas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque nos advierte sobre la frialdad religiosa que muchas veces va a matar esa misión que tenemos como hijos de Dios. La frialdad religiosa, muchas veces llegamos a ser como estos fariseos, ¿verdad? Tenemos el conocimiento, sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces somos expertos para decirle a otros qué sí hacer, pero muchas veces no somos expertos en decirnos a nosotros mismos, yo tengo que obedecer la palabra de Dios, yo tengo que ser esos pies que andan y que llevan el evangelio, no esperar por otros. Bueno, quizás otro se levantará y quizás otro irá y presentará el evangelio. La obra comienza por ti mismo es que comienza esa obra que puede llegar a cambiar la vida de aquella persona. Y a veces está los peligros de esa proximidad física, pero a veces lejos espiritualmente. Físicamente podemos estar bien con Dios quizás, pero nuestra alma muchas veces puede llegar a estar lejos de Dios. Se puede estar cerca de ese avivamiento, pero estar muerto. Y a veces la cercanía a las cosas de Dios, el cada día leer la Biblia, el servir a Dios, puede generar, ¿verdad?, esa familiaridad peligrosa que endurece el corazón. Que muchas veces otra vez va a enseñar sobre esto, pero ya lo sé, no preciso aprender. Y ahí se endurece nuestro corazón y no permitimos que Dios hable a nuestro corazón a través de eso que Él quiere hablar cada día en nuestra vida. Y endurecemos nuestro corazón. Leo la Biblia porque ya por rutina y ahí se endurece nuestro corazón. Voy a la iglesia porque tengo que ir, nuestro corazón se endurece. Pero cuando hay verdaderamente, ¿verdad?, un compromiso y hay realmente saber el propósito del por qué estoy realizando esto, es un gozo el poder ir a la casa de Dios, es un gozo el poder adorar a Dios, es un gozo poder leer la Biblia. Pero también, ¿verdad?, muchas veces también están esos estorbos auditivos, muchas veces con esas críticas internas y murmullos estaban creando esa atmósfera de duda, porque allí estaban estos fariseos diciendo, ¿quién es este? ¿Con qué autoridad? Y quizás aquellos presentes, quizás respetaban a estos fariseos y quizás ya estaba en su corazón de esos hombres diciendo, capaz que tiene razón. ¿Quién es este hombre? ¿No será brujería? Quizás no será alguna magia que él está realizando. Y estos hombres conocedores de la ley estaban siendo piedra de tropiezo para aquellos que le estaban rodeando. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a no ser piedra de tropiezo para aquellos que nos están rodeando. Porque nuestra vida tiene que ser, ¿verdad?, una Biblia, el cual la gente va a mirar y va a decir si realmente estamos andando en Dios o si realmente estamos viviendo una religiosidad. Pero, ¿saben?, en lugar de ellos ayudar a cargar la camilla, se convirtieron en ese estorbo para la fe del paralítico. Porque quizás ellos pudieron decir, sí, abran paso, corren a la multitud, dejemos pasar a este paralítico. No, a ellos no les importó, ellos estaban allí con esa doble intención de acusar al Señor y haber oportunidad para hacerle caer y matarle. No estaban con la intención de ver las maravillas que Dios estaba haciendo. Pero sin embargo no fue impedimento tampoco, ni aún los fariseos fueron impedimento para que estos amigos llevaran a este paralítico a Cristo. Y que aún quizás las tantas dificultades que se puedan oponer en nuestra vida, que no sea un impedimento para llevar a esta persona a Cristo, ni para que nos desanimemos, ni para que nuestra vida espiritual se apague, sino para que sigamos firmemente en los caminos del Señor, ¿verdad? Y muchas veces está la ceguera del saber, porque los escribas conocían la ley, sabían un montón, pero ellos no estaban reconociendo al dador de la ley, al autor, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Estaba allí presente entre medio de ellos, no lo reconocieron, no sabían que era Él. Sin embargo, el conocimiento que ellos tenían de nada servía,
una religiosidad estaban viviendo. Por eso el conocimiento puede envanecer. Y cuando el estudio de la Biblia, ¿verdad?, se desconecta de ese amor por las personas, de poder mostrar el amor de Cristo, solo sirve, ¿verdad?, para inflar el ego. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Yo el espiritual, sé un montón, más que aquel y que el otro, y sé un montón de la palabra de Dios. Pero muchas veces no la estamos viviendo. Y ocurre, ¿verdad?, en los cristianos, de que muchas veces no se está viviendo el Evangelio. A veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué se habrá ido el mundo? ¿Y por qué se habrán ido? ¿Y por qué muchos dejan de seguir a Jesucristo? Pregúntate, ¿cómo estás viviendo en Jesucristo? ¿Tu vida está siendo un testimonio que está impactando la vida de otros? ¿O simplemente estás mirando y dices, no, yo no voy más a la iglesia? Porque los cristianos viven igual que el mundo. Y es triste, ¿verdad?, ver que el mundo llegue a pensar de esto cuando Dios nos ha apartado para ser un pueblo santo y una nación santa. Y a veces estamos permitiendo, ¿verdad?, que el pecado se esté adentrando en nuestras vidas y en nuestras propias congregaciones. Por eso, ¿verdad?, el saber, el poder ver, ¿no?, en 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimientos, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces estoy diciendo, podrás saber mucho, pero si tú no tienes amor, de nada te sirve, porque lo único que puede edificar la vida de otro es el amor que tú tienes por esa alma. Porque el amor va a ser imposible para que esa persona conozca a Cristo. No importa, vas a ser paciente a pesar de que seas duro de corazón, pero vas a tener esa paciencia, vas a imitar a Cristo. Y cuando imitamos a Cristo sabemos que tenemos que ser pacientes y mirar a esa alma con compasión, porque esa alma necesita de Cristo. Por eso, preguntarnos, ¿somos puertas? ¿Estamos siendo muros? Cuando alguien nuevo llega, ¿verdad?, con su camilla llena de pecados, llena de problemas, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Esa primera reacción es de juicio o es de ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ser de bendición? O con esa mirada de juicio, ¿verdad? Qué pecador que debe de ser. No merece de la gracia de Dios. Tú y yo tampoco merecíamos de la gracia de Dios y sin embargo Dios nos ha rescatado del pecado y nos ha dado una nueva oportunidad. Y no somos quien para juzgar cuando hay solamente uno que es juez y es Jesucristo el justo. Es el único que tiene esa autoridad para juzgar la vida de cada uno de nosotros. A veces queremos, ¿verdad?, mirar la paja del ojo ajeno, pero no somos capaces de quitar la propia viga que hay en nuestro propio ojo. Y a veces tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Porque cuando empezamos por nosotros mismos a decir, ¿qué puedo hacer para yo cambiar y ser de bendición para la otra persona? A veces somos de, Señor, cambia el corazón de la otra persona, cambia su actitud. Señor, ayúdame a mí a poder tratar con la actitud de la otra persona, con el carácter de ese joven, pero que nosotros podamos seguir siendo de impacto. Que el pecado, que quizás esas amistades que tú tienes, preguntarte, ¿te están siendo de bendición? ¿Te están ayudando a acercarte a Cristo? ¿Te están ayudando a alejarte de Dios? Porque recuerda que estamos de pasaje en esta tierra y hay una vida eterna. Y allí en aquel lugar no va a haber retorno. No va a haber oportunidad de salvación. No va a haber oportunidad para decir, Señor, déjame volver a ti. Déjame volver para poder arrepentirme. No, tuviste todas las oportunidades. Se presentó el Evangelio y tú rehusaste a creer en Jesucristo. Por eso, si aún tú no has aceptado a Cristo, ¿verdad? Si aún quizás estás con tu corazón dudoso de si realmente no y quiero, pero tengo que soltar aquello, pues suéltalo, déjalo. Porque en Jesucristo vas a encontrar la mayor bendición. En Jesucristo vas a encontrar lo único que te va a poder llenar. En Jesucristo vas a encontrar aún mejor. No te apresures. Confía en los tiempos de Dios. Confía en los planes de Dios. Confía en Él. Porque Él tiene lo mejor. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Es agradable y perfecta. Confía. Y a veces no queremos confiar en la voluntad de Dios porque no es ya, no es inmediatamente, no es como yo quiero. Pero es mucho mejor de lo que yo quiero. Y la voluntad de Dios es mejor y aún agradable, disfrutable, es deleitable. Y la voluntad de Dios no te va a hacer daño. Confía en Dios, refúgiate en la palabra y sé ese amigo, ¿verdad?, que el mundo necesita. Sé ese amigo que quizás los jóvenes de tu iglesia necesitan ser.
y vive el Evangelio para que pueda ser ese ejemplo. Sé como estos amigos que llevaron al paralítico hasta Cristo, no dudaron, no temieron, no rindieron, no bajaron sus brazos, siguieron adelante a pesar de todos los obstáculos que tenía y a pesar de todos los obstáculos que Satanás pueda poner en nuestra vida espiritual, que no sea un impedimento para apartarnos y quitar nuestros ojos de Dios. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo de oración. Padre, queremos venir a tu presencia en esta noche y gracias una vez más porque tu palabra ha sido expuesta, porque tu palabra es la que cada día puede tratar con nuestra vida, nuestro corazón, cambiar nuestra forma de pensar, pero que tú nos ayudes, oh Dios, a ser esos jóvenes que te honran a ti, a ser esos jóvenes imitadores de Cristo, a ser esos jóvenes que llegan a impactar la vida de aquellos que no conocen a Dios, que podamos ser de motivación para que aquellos que no conocen a Cristo puedan venir ante los pies de Jesucristo, puedan venir a esa fuente de la salvación, a ese Dios que quiere llenar nuestra vida de paz, de gozo, de alegría, quitar toda incertidumbre, oh Dios, porque eso es lo que tú haces, oh Dios. Cada día estás bendiciendo nuestras vidas, pero rogar, Señor, para que aún que hay aquellos que aún no tienen a Cristo en sus vidas, que hoy pueda ser ese momento para que tú transformes su vida y sean esas nuevas criaturas, sean esos amigos que tú realmente quieres que sean, y que aún, Señor, no callemos tu nombre y que no nos avergoncemos de ti delante de esta generación adúltera y pecadora. Gracias por este tiempo, que tú bendigas los corazones y que tu palabra siga haciendo la obra en nuestras vidas. Te lo pedimos y dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.